Hoy, 30 de agosto de 2018, con esta sesión cerramos un capítulo fundamental de la historia de la democracia moderna en México. Con este cierre de proceso electoral 2017-2018, concurrente para 30 entidades de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y su precedente, el Instituto Federal Electoral, han procesado 5 elecciones presidenciales, 5, y 10 procesos para el cambio de la legislatura federal, en sus vertientes de Senado, de la República y de Cámara de Diputados. El nacimiento del Instituto Federal Electoral a partir de la reforma constitucional de 1989 representó la respuesta de la sociedad y del Estado mexicanos a la crisis final de un sistema político electoral nacido en 1917 y concluido con la crisis de 1988 y aquella llamada caída del sistema. La respuesta del Constituyente Permanente de 1989, hay que decirlo, dejó ver que el genio político mexicano, constructor de instituciones jurídicas y políticas espléndidas, estaba vivo. El procesamiento de la elección presidencial de 1988, su entramado legal, sus instituciones, sus propósitos deontológicos, sus fórmulas, sus modus, su patrón, su función estatal, no tienen nada que ver con la de 1994, 6 años después. Efectivamente, el Instituto Federal Electoral no respondió a la lógica de la preservación del poder, sino a la lógica de la legitimación de su detentación. El IFE, como se conoció al Instituto Federal Electoral, nació como una entidad permanente, en primer lugar, con presencia en todo el territorio nacional, con un servicio civil de carrera sólidamente estructurado, con vocación por su autonomía política y operativa, con atribuciones para la construcción de una sociedad democrática, con orientación a la ampliación y robustecimiento del sistema, de un sistema plural de partidos políticos, y cruzada transversalmente esta entidad por los partidos políticos con registro nacional, por ustedes, estimadas y estimados, y de ciudadanos destacados como ustedes, compañeras y compañeros, ajenos orgánicamente a los partidos y a la función pública. Este esquema, vigente aún, aunque con ajustes, se fortaleció en 1996 con la salida de la Secretaría de Gobernación de su máximo órgano de dirección. Mucha agua ha pasado desde entonces bajo el puente. 10 procesos electorales, 5 elecciones presidenciales y una ciudadanía cada vez más participativa, cada vez más exigente, más crítica y más empoderada. En febrero de 2014 se publica la reforma constitucional que cerraba el ciclo vital del Instituto Federal Electoral y abría el del Instituto Nacional Electoral como eje del sistema electoral mexicano. Muchos pendientes tenía y tiene el sistema electoral mexicano. La elección presidencial de 2012 mostró a las claras lo que ya sabíamos, la vulnerabilidad operativa de los organismos electorales estaduales de México. Esa era la paradoja. Un Instituto Federal Electoral que se consolidaba cada vez más como una institución electoral autónoma y seria, digna de crédito, capaz de retar cacicazgos y estructuras de poder, con un cuerpo civil de carrera también disciplinado, legal, ético y leal a la institución, a la sociedad y el Estado, y organismos electorales estatales sujeto a poderes de facto en las entidades federativas. Pero el diseño de esta institución corrió la misma suerte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al IFE, como a la Constitución, le pedimos demasiado. Como es propio del derecho electoral, tras cada proceso provincial, sobre todo presidenciales, se sucedían reforma tras reforma para ir perfeccionándolo y así ofrecer a sus actores más garantías cada vez de equidad y transparencia, a la sociedad más facilidades para su participación y al Estado más legitimidad en la integración de los poderes públicos. Entre la elección del 91 y la del 18, las elecciones en México fueron procesadas por colegiados ciudadanos denominados consejos electorales distritales, 300 en el país, y consejos electorales locales, 32 en el país, que operaron puntualmente 10 elecciones. Digamos, 3.320 consejos entre 1991 y 2018,
muchos de los cuales estuvieron también ustedes participando. Para la conformación del Congreso de la Unión y la elección del Poder Ejecutivo Federal, sin contar, no estoy contando, los consejos municipales y distritales de los organismos electorales de los estados. Sin duda la elección del 94 fue importantísima, un levantamiento alzado en el sureste de México, el asesinato de un candidato a la presidencia, todo esto marcó el espíritu nacional. Pero más de 77 mexicanas y mexicanos de cada 100 salieron a votar aquel domingo 21 de agosto de 1994. La de 97 sin duda una elección importante, que marcó la pérdida de la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión y el inicio de lo que se llamó entonces gobiernos divididos, ejecutivos sin el respaldo completo de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. La de 2000 también dio inicio a la alternancia del Poder Ejecutivo, al conceder al PAN, la Sociedad Mexicana, el triunfo en la contienda por la presidencia de la República, después de 11 triunfos consecutivos de PNR, PRM, PRI. La de 2006, que representó la contienda electoral más reñida que se recuerda en la historia de México, al vencer el candidato de Acción Nacional por solo medio punto porcentual a Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Alianza por el Bien de Todos, PRD, PT, Convergencia. Entonces, la de 2012 con el regreso del PRI a Los Pinos, después de una larga, sangrienta, criticada guerra del Ejecutivo Federal de Acción Nacional contra la narcodelincuencia. Todo en el anecdotario de la historia reciente de México. El proceso electoral 2018, ese que estamos cerrando hoy, puso a prueba la reforma de 2014 y la elección del sistema electoral mexicano, que incluye las elecciones de las entidades federativas bajo la égida, la orientación, la conducción del Instituto Nacional Electoral. Esta vez 3.416 comicios en 32 entidades federativas, en 30 de las cuales hay concurrencia todavía al día de hoy, pues concurrencia con las elecciones federales con un padrón electoral superior a los 89 millones de mexicanos, o del orden de los 89 millones de mexicanos, que requirieron la participación de alrededor de 1.400.000 funcionarias y funcionarios mexicanos de mesa directiva de Castilla, con innovaciones importantes como el voto de los mexicanos residentes en el extranjero para 9 gobernaturas, de las 9 gobernaturas, para 7 de ellas desde el extranjero y para senadores en todos los casos, y para la integración del Senado, lo repito, las candidaturas independientes, la posibilidad de la reelección y la consulta popular federal, que no tuvimos, afortunadamente. Con referencia específica a nuestra entidad federativa, este proceso electoral que concluye ofreció dificultades verdaderamente inéditas. 2 distritaciones consecutivas en un lapso muy breve, una legislación electoral muy compleja, y a contrapelo de la legislación electoral nacional, hay que decirlo. Una resistencia de los poderes locales para sostener y fortalecer al organismo público local electoral, también hay que decirlo. Un clima operativo interno del organismo público local electoral poco prometedor, hay que decirlo. Una atmósfera política, marco del proceso electoral local enrarecida, desafiante, a ratos amenazadora. En este contexto general en que la inseguridad y la narcodelincuencia permearon el ámbito del político electoral, se constituyó el Estado de Morelos en una seria preocupación nacional respecto a las expectativas de la jornada electoral y de la conclusión del proceso judicial en nuestro país. Así las cosas, el trabajo institucional se centró en apelar a la participación ciudadana, propiciar la participación, estimular el interés, comunicar, informar, rendir cuentas y poner en el centro de la pedagogía pública electoral la relevancia de votar y de decidir. De agosto de 2016 a agosto de 2018, la política del INE Morelos y de INPEPAC ha sido colaborar, acercarnos, construir acuerdos para generar las mejores condiciones para que la ciudadanía morelense se expresara libremente en las urnas. En este sentido, el proceso electoral 2017-2018 fue la elección más grande y complicada de la historia, donde los ciudadanos ejercieron a plenitud su derecho al sufragio, y fue con el compromiso y entrega de todas y todos los funcionarios que integran el INE Morelos, miembros del Servicio Profesional Electoral, personal de la rama administrativa, consejeras y consejeros locales y distritales, ciudadanos que fungieron como capacitadores electorales, como supervisores electorales,
funcionarios, ciudadanas y ciudadanas funcionarios en las 2.421 mesas directivas de casilla y de la ciudadanía en general. Fue así que pudimos llevar a cabo en el Estado una jornada electoral limpia, contundente y pacífica. Señores consejeros, señoras consejeras, amigos vocales, representantes de los partidos políticos, invitados especiales, medios de comunicación, un gran reto tenemos, un gran pendiente, una gran preocupación: la violencia política. La violencia política oscureció la limpieza de esta elección y la decisión de la ciudadanía de salir a votar. A pesar de ello, lo expreso aquí, a pesar de ello, a pesar de este marco de violencia, la ciudadanía salió a votar, dando ejemplo de participación. 774 agresiones a candidatos, hablo de datos nacionales, durante el proceso electoral de 2018. 23.5 fueron contra mujeres y 152 se trató de asesinatos. 19 de ellos eran mujeres. Ya lo han escuchado ustedes, más de la mitad, el 51% de las agresiones registradas en este proceso electoral se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y en el Golfo de México. Les doy este dato, entre septiembre, el 8 de septiembre de 2017, fecha formal del inicio del proceso electoral, y hasta el 30 de junio, solo hasta junio, el indicador de violencia política de TELECT registra de manera preliminar 627 agresiones en contra de políticos, políticas, candidatos y candidatas en todo el país, 145 asesinatos, 206 amenazas e intimidaciones, 85 agresiones físicas, 57 agresiones con arma de fuego, 52 atentados contra familiares, 50 de ellos mortales, 36 asaltos con violencia, 25 heridos por arma de fuego y 21 víctimas de secuestro e intentos de secuestro. Y aún hoy día, amenazas contra ganadores de contiendas para que renuncien, presiones desde el entorno de vinculación entre la política y la delincuencia. Déjenme decir, para cerrar, que si bien constituye una nota y un sello de agradecimiento, de satisfacción la participación ciudadana y el gran trabajo hecho por todos ustedes, y en esto incluyo a las y los representantes de los partidos políticos que están en esta mesa, que además se les reconoce y se les agradece. La verdad es que es correcto expresar el rechazo a esta ola de violencia política y de género en nuestro país que se ha vivido a lo largo de este proceso electoral. Retos tenemos muchos.